Las esposas metálicas hicieron clic alrededor de sus muñecas mientras todo el estadio de graduación caía en silencio. Margaret Whitfield, nuestra presidenta de la JOA, estaba siendo arrestada frente a 2000 personas. Su voz se extendía por el campo mientras gritaba sobre un coche y cómo su hijo merecía algo mejor que esto. Los padres cubrían los ojos de sus hijos mientras salían los teléfonos para grabar el espectáculo. Nadie en esa multitud podría haber imaginado que esta crisis se había estado gestando durante semanas, todo porque no le daría mi coche. Permítanme retroceder y explicar cómo llegamos aquí. Mi nombre es David Chen y soy lo que podrían llamar un entusiasta de los coches. Hace 6 meses, finalmente terminé de restaurar un Dodge Challenger 1970 que había estado en mi garaje durante 3 años. Cada fin de semana, pasaba horas trabajando en ese motor, reemplazando piezas, repintando la carrocería en ese perfecto púrpura Plum Crazy. Era mi orgullo y alegría, el resultado de incontables horas de trabajo y más dinero del que me gustaría admitir. Vivo en Willowbrook Estates, uno de esos vecindarios suburbanos donde cada césped mide exactamente 2 pulgadas de alto y las decoraciones navideñas solo pueden exhibirse entre fechas específicas. La JOA aquí es notoria. Y al timón de este barco de regulaciones estaba Margaret Whitfield, una mujer que parecía derivar placer real de medir alturas de cercas y emitir avisos de violación. Llevaba siendo presidenta de la JOA durante 5 años, y en ese tiempo, había convertido nuestro vecindario en su reino personal. El problema comenzó 3 semanas antes de la graduación. El hijo de Margaret, Tyler, se graduaba de Riverside High School, y aparentemente ella le había prometido un coche para la graduación. El problema era que en realidad no había comprado uno. Me enteré de esto cuando llamó a mi puerta un sábado por la mañana, carpeta en mano y con esa sonrisa falsa pegada en su rostro. Comenzó con charla trivial sobre el clima y el embellecimiento del vecindario antes de llegar a su punto. Tyler necesita un coche para la universidad, explicó. Y como vecinos, deberíamos ayudarnos mutuamente. Ella había notado mi Challenger estacionado en la entrada y pensó que sería perfecto para él. Realmente usó las palabras Donelo como un gesto de buena vecindad con la cara seria. Le expliqué educadamente que el coche no estaba en venta ni para donación, que había pasado años restaurándolo. Su sonrisa flaqueó por solo un segundo antes de que lanzara un discurso sobre valores comunitarios y cómo los vecindarios exitosos apoyan a sus jóvenes. Cuando seguí negándome, se fue con una advertencia de que la JOA valora la generosidad y el espíritu comunitario por encima de todo. Fue entonces cuando comenzó el acoso. Al día siguiente, recibí un aviso de violación porque mi césped medía 3 pulgadas en lugar de 2. Luego vino una multa por estacionar mi coche en un ángulo no regulado en mi propia entrada. Citaba reglamentos internos de la JOA oscuros que nunca había escuchado, alegando que mi trabajo de restauración violaba ordenanzas de ruido, aunque solo trabajaba durante las horas aprobadas. No se detuvo allí. Margaret comenzó una campaña en la reunión mensual de la JOA, sugiriendo que necesitábamos nuevas reglas sobre acaparamiento de vehículos y compartir recursos comunitarios. Realmente propuso una regla que requeriría que los residentes ofrecieran el primer derecho de compra a los vecinos antes de vender cualquier vehículo. Los otros miembros de la junta parecían incómodos, pero nadie quería contradecirla. Cuando su acoso regulatorio no funcionó, escaló. Recibí una carta certificada indicando que me estaba demandando por daños emocionales y disrupción comunitaria. La demanda alegaba que mi negativa a ayudar a un estudiante graduado le estaba causando angustia severa a su hijo y dañando la reputación del vecindario como una comunidad solidaria. Exigía el coche o 50,000 pesos en daños y perjuicios. Mi abogado se rió cuando lo leyó. Dijo que era la demanda más frívola que había visto en 20 años de práctica. Respondimos apropiadamente y en 2 semanas el juez la desestimó con prejuicio, llamándola un abuso del sistema legal y ordenando a Margaret pagar mis honorarios legales. Uno pensaría que eso terminaría, pero Margaret Whitfield no se convirtió en presidenta de la JOA aceptando la derrota. Se volvió más sutil, pero más viciosa. Organizó a vecinos para estacionar frente a mi casa, dificultándome sacar mi coche. Esparció rumores de que yo dirigía un taller de autos ilegal. Incluso llamó a la ciudad para reportar violaciones imaginarias del código. Luego llegó el día de la graduación, el 5 de junio. En realidad, lo había estado esperando porque mi sobrina Emma se graduaba en la misma clase que Tyler. Llegué temprano para conseguir buenos asientos, estacionando mi Challenger en el estacionamiento porque mi hermana quería fotos con él después de la ceremonia. Fue entonces cuando vi a Margaret marchando hacia mí, sus tacones haciendo clic en el asfalto como un metrónomo enojado.
Su rostro estaba rojo incluso antes de llegar a mí. Comenzó a hablar antes de estar lo suficientemente cerca para una conversación normal. Su voz llevándose por el estacionamiento. Hoy es el día especial de mi hijo, anunció. Y tú vas a hacer lo correcto. Dame esas llaves como su regalo de graduación. Él merece ese coche más que tú. Le dije calmadamente que no e intenté alejarme, pero ella me agarró el brazo. Sus uñas se clavaron mientras me daba la vuelta, gritando que yo era egoísta, que estaba arruinando el futuro de su hijo, que haría de mi vida un infierno si no le entregaba las llaves en ese momento. Los padres comenzaban a mirar mientras su volumen aumentaba. Ella realmente se lanzó hacia mi bolsillo donde estaban mis llaves, intentando tomarlas físicamente. Yo retrocedí y ella tropezó con sus tacones, lo que solo la enfureció más. Comenzó a amenazar con condenar mi casa, prohibirme el vecindario, arruinar mi carrera. Había investigado dónde trabajaba y dijo que llamaría a mi jefe, escribiría reseñas, destruiría mi reputación. Fue entonces cuando la mamá de Emma, mi hermana Sarah, llamó al 911. Margaret estaba completamente desquiciada, gritando sobre demandas y valores comunitarios mientras intentaba agarrarme. Otros padres habían formado un círculo, grabando todo con sus teléfonos. Algunos intentaron calmarla, pero ella también se volvió contra ellos, preguntando de qué lado estaban. La policía llegó en 5 minutos. 2 agentes se acercaron, tratando de evaluar la situación. Margaret inmediatamente corrió hacia ellos, señalándome y alegando que yo había robado el regalo de graduación de su hijo. Dijo que yo la había asaltado cuando intentaba recuperar su propiedad. Los agentes se mostraron escépticos, especialmente cuando 20 testigos inmediatamente contradijeron su historia. Cuando los agentes pidieron su prueba de propiedad, no pudo proporcionar ninguna. Gritó que todos sabían que el coche era para Taylor, que todo el vecindario había acordado que yo debería dárselo. Los agentes preguntaron si tenía alguna documentación, algún acuerdo de venta, cualquier cosa. Ella solo seguía gritando sobre valores comunitarios y regalos de graduación. Fue entonces cuando el agente Martínez notó las marcas rojas en mi brazo de donde ella me había agarrado. Preguntó si quería presentar cargos por agresión. El rostro de Margaret se puso blanco. Comenzó a retroceder, diciendo que todo esto era un malentendido, que solo estaba emocionada por la graduación de su hijo, pero era demasiado tarde. Los agentes le informaron que estaba bajo arresto por agresión e intento de robo. La entrada al estadio estaba a solo 50 yardas, y cientos de personas entraban para la ceremonia. Todos se detuvieron a mirar mientras la esposaban. Ella seguía gritando sobre su hijo, como este era su día, como estaban arruinando todo. Taylor apareció justo cuando la metían en el coche patrulla. La expresión en su rostro es algo que nunca olvidaré. Era completa mortificación mezclada con resignación, como si esto de alguna manera no fuera sorprendente. Él realmente se disculpó conmigo antes de correr tras el coche patrulla. La ceremonia continuó sin ellos. Su nombre fue llamado en un silencio incómodo. La historia se extendió por Willowbrook Estates como un reguero de pólvora. Los videos del arresto de Margaret se volvieron virales en los grupos locales de Facebook. La Junta de la JOA convocó una reunión de emergencia esa noche y votó unánimemente para removerla como presidenta. Había estado usando fondos de la JOA para sus batallas legales personales, incluida la demanda contra mí. La Junta descubrió que había presentado demandas similares contra otros 3 vecinos a lo largo de los años. Fue acusada de agresión, intento de robo y mal uso de fondos de la JOA. El cargo de agresión se redujo a una falta, pero los delitos financieros eran graves. Enfrentaba hasta 5 años de prisión y 50,000 pesos en multas. En su sentencia, 3 meses después, recibió 18 meses de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y tuvo que devolver 23,000 pesos a la JOA. Cuando el juez leyó la sentencia, Margaret se desmayó. Tuvo que ser reanimada por los oficiales de la corte, y cuando volvió en sí, comenzó a sollozar sobre cómo esto arruinaría su carrera inmobiliaria. El juez permaneció impasible, añadiendo que se le prohibía servir en cualquier junta de JOA durante 10 años. Su gemido de «pero esa es mi vida» resonó en la sala del tribunal mientras la llevaban. Pero permítanme completar algunos detalles que omití sobre cuán verdaderamente desquiciado se había vuelto el comportamiento de Margaret en esas semanas previas a la graduación. Después de que la demanda fue desestimada, comenzó a aparecer en mi lugar de trabajo. Soy ingeniero de software en Texan Industries, en el centro, y un día, seguridad llamó para decirme que había una mujer en el lobby exigiendo hablar con mi gerente sobre mi robo de recursos comunitarios.
Ella realmente había creado una presentación en PowerPoint sobre por qué deberían despedirme por falta de carácter moral. Mi jefe, afortunadamente, lo encontró más divertido que preocupante, especialmente cuando Margaret comenzó a citar reglamentos de la JOA como si tuvieran alguna relevancia en mi empleo. Seguridad la escoltó fuera, pero regresó al día siguiente con volantes impresos que intentó repartir a mis compañeros durante la hora del almuerzo. Los volantes tenían mi foto y me llamaban una amenaza para el vecindario que acapara recursos mientras los niños sufren. También comenzó una campaña en redes sociales. Creó una página de Facebook llamada Justicia para Taylor, donde publicaba actualizaciones diarias sobre mi cruel retención del coche. Tomaba fotos de mi Challenger desde diferentes ángulos y las subtitulaba con cosas como: esto podría estar llevando a un joven merecedor a la universidad, pero prevalece el egoísmo. La página tenía 12 seguidores, la mayoría de los cuales parecían ser sus cuentas falsas. Los videos del arresto del día de graduación también terminaron en esa página, pero no de la manera que ella pretendía. La gente los grabó antes de que pudiera borrar todo. Alguien creó un video compilado con música de circo que obtuvo más de 1 millón de vistas. El título era: Presidenta de JOA enloquece por un coche que no es suyo. La sección de comentarios era brutal, pero honestamente merecida. Durante el juicio, salieron a la luz hechos más perturbadores. Margaret aparentemente le había prometido el coche a Taylor meses antes, diciéndole que escogiera accesorios e incluso dejándole decir a sus amigos que era suyo. Había estado tan segura de su capacidad para presionarme que nunca consideró el fracaso. Taylor testificó que intentó decirle que estaba mal, pero ella insistió en que los líderes comunitarios obtienen lo que necesitan para sus familias. La fiscalía también reveló que este no era el primer intento de Margaret de donaciones forzadas. Hace 3 años, presionó a un vecino anciano para que donara una cortadora de césped a la JOA, que luego usaba exclusivamente para su propia propiedad. Otro vecino había sido acosado para que se diera muebles de patio para un evento de la JOA que resultó ser la fiesta de cumpleaños de su hija. Cuando examinaron las finanzas de la JOA, encontraron que había estado emitiendo multas a residentes y embolsándose porciones de ellas. Ella creó categorías de violación falsas como deficiencia del espíritu comunitario e insuficiente cooperación vecinal, que no estaban en ningún reglamento real. En 5 años, había robado casi 30,000 pesos a través de estos esquemas. Su licencia inmobiliaria fue suspendida pendiente de investigación. Resulta que había estado usando su posición en la JOA para presionar a propietarios a listar con ella cuando vendían, amenazando con multas masivas si usaban otros agentes. La Comisión de Bienes Raíces del Estado recibió 17 quejas después de su arresto.